Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de la Escuela de la Memoria que hoy celebramos en la sede del Partido Socialista de Madrid, aquí en Callao, porque ahora nos contará Rafa, entre otros motivos, porque está ocupado el Salón de Actos de Ferraz. Para la Comisión Ejecutiva Regional de Madrid es un honor y un placer recibir esta charla en un día como hoy y además con Alfonso, con Rafa y hablando de Ramón Rubial. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a Rafa por traer aquí esta escuela. Yo, como soy la secretaria de formación del PSM, muchas veces hemos hablado de estas cosas, hacerlas conjuntamente. Creemos que donde tenemos que incidir más es en reconocer a nuestra historia, a nuestros antepasados y, desde luego, a todos los que han sido un ejemplo de hacer política, hacer socialismo a lo largo de la historia. Tanto en los planes de trabajo de la Secretaría Federal de Formación como en la de Madrid, hablar de la historia forma parte del trabajo diario, de lo que hemos intentado llevar a todas las agrupaciones dentro del Plan Hacer PSOE 2015. Creíamos que era una de las cuestiones más importantes que teníamos que trasladar a los militantes, a los nuevos y a los que no somos tan nuevos, porque tenemos que seguir hablando de nuestros principios y de nuestros valores. Por tanto, que hoy hagamos esto en la sede de Callao, en esta sala, con Rafa y con Alfonso, es para nosotros una de las cosas que más nos apetece hacer esta tarde, porque esta tarde se están haciendo muchas cosas a la vez en Madrid y nosotros creemos que reflexionar sobre la figura de una persona como era Ramón Rubial. Yo tuve la suerte de conocerle. Recuerdo que en la celebración de su 80 cumpleaños hizo una fiesta estupenda y a mí me gustó muchísimo algunas de las cosas que dijo. Él repetía habitualmente que él vivía para el partido y que no quería vivir del partido. Yo es una de las cosas que cuando le conocía a una persona siempre, él era una persona alta, siempre era una persona que iba muy recta por todos los sitios y esas cosas pues te van dejando buenos recuerdos. Como todos sabéis, la escuela de formación del PSM se llama Escuela Julia Vigre. Julia Vigre era una compañera maestra de la FETE republicana y que era una gran compañera que yo también tuve la suerte de conocer. Fue la que cuando nos afiliábamos al principio en la FETE y en el partido, a mí los cursos de formación me tocó de profesora o de instructora política Julia Vigre. Por lo tanto, con más motivo, en esta escuela, en esta sede, es nuevamente un reconocimiento para los compañeros de esa época, para todos los que trabajaron mucho y duro, que esta tarde tengamos a Alfonso aquí para hablarnos de Ramón Rubial. Yo vuelvo a reiterar en nombre de nuestro secretario general, de Tomás, de Maru y del resto de la ejecutiva, que hoy no pueden estar aquí porque hay pleno en la Asamblea de Madrid, nuestra satisfacción por hacer esta escuela, esta parte de la Escuela de la Memoria, que esperamos que se siga haciendo, porque ocurra lo que ocurra, nosotros tenemos que seguir hablando de nuestra historia y, desde luego, sacarla fuera, tenerla nosotros muy presente en todo nuestro día a día y después sacarla fuera para compartirla con los ciudadanos. Nuestros militantes y afiliados y simpatizantes la tienen que conocer. Y en esa labor, que es una labor bastante costosa y bastante lenta, necesitamos de todos vosotros y de todas vosotras para que nos ayudáis a trasladarlo y a transmitirlo. Yo, sin más, Rafa, te voy a dejar ya porque creo que mi trabajo aquí hoy es daros la bienvenida y desearnos una buena charla y que luego podáis disfrutar de las preguntas a Alfonso. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, gracias por vuestra presencia en esta jornada final de nuestra Escuela de la Memoria que dedicamos, sabéis, a los grandes protagonistas de la historia del socialismo español. Hoy tenemos el privilegio de contar con uno de los grandes protagonistas en la historia del socialismo español, Alfonso Guerra, para hablarnos sobre otro de los grandes protagonistas, como lo fue Ramón Rubial. Gracias
al Partido Socialista de Madrid, a su dirección, a Tomás, a Maru, a Isabel Andaluz, que hoy nos acompaña, por alojarnos en esta su sede ante la imposibilidad de ocupar con este acto nuestra acostumbrada sede federal de la calle Ferraz, que está dedicada en estos momentos a los menesteres electorales precongresuales que todos adivináis. La Escuela de la Memoria es una de las actividades con más seguimiento de las realizadas en estos 2 últimos años por la Secretaría de Formación del partido. Han sido 15 sesiones con más de 1.800 asistentes presenciales, con más de 20.000 seguidores, descargas en las redes sociales. ¿Sabéis cuál es su propósito? Contribuir al mejor conocimiento, al mejor aprovechamiento de las enseñanzas que nos han proporcionado las grandes mujeres, los grandes hombres que han protagonizado la historia del Partido Socialista. Hay quienes nos reprochan a los socialistas esta querencia que tenemos por echar la vista atrás de vez en cuando. Siempre, lo sabéis, les damos la misma respuesta. Sí, es cierto, procuramos tener presente nuestra historia, pero no por nostalgia, no somos de los que pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los progresistas confiamos en que el futuro nos traerá buenas cosas. No tenemos presente la historia por ánimo de revancha. Ramón Rubial nos enseñó, entre otras muchas cosas, a no actuar desde el rencor en absoluto. No lo hacemos por nostalgia, no lo hacemos por revancha. Tenemos presente nuestra historia sencillamente y en primer lugar porque nosotros podemos hacerlo. Hay otros que acaban de llegar a esto de la lucha por las libertades, por los derechos, se dan muchas ínfulas, pero acaban de llegar. Nosotros tenemos 135 años de historia. Otros sencillamente no pueden echar la vista atrás porque probablemente se avergonzarían. Nosotros sí podemos echar la vista atrás de vez en cuando. Asumimos nuestra historia con sus muchos aciertos y también con sus errores, sabedores de que en la trayectoria de este partido siempre estuvieron presentes las constantes de la lealtad a los valores originales, a los valores con que se fundó este partido y la voluntad permanente, constante del servicio a los que sufren y a los que más nos necesitan. Y sabedores también de que, aun con todos los errores que pudieran subrayarse, ningún observador objetivo de la historia de España podrá negar que algunas de las historias, de las páginas más brillantes de la historia de la democracia y de la conquista de los derechos y las libertades en este país se han escrito con puño y con tinta socialista. No nos vamos a regodear en el pasado. Este es un partido, insisto, dedicado a conquistar el futuro, un futuro mejor, pero en este tiempo de revisionismos, a veces revisionismos falaces, tampoco vamos a agachar la cabeza ante quienes intentan estigmatizarnos, como Casta, por ejemplo, haciendo uso de las libertades y de los derechos que muchos socialistas contribuyeron a conquistar para ellos con el sacrificio de su exilio, de su libertad o de su vida. Como decía, hoy tenemos la suerte, el privilegio de poder escuchar a un gran socialista en torno a las enseñanzas de otro gran socialista. Vamos a escuchar a Alfonso Guerra hablando sobre Ramón Rubial. Y como algunos de los que estáis aquí, yo conocí personalmente a Ramón Rubial. En mi caso fue en Ferraz, en los años 90, cuando yo tuve la suerte de trabajar bajo la dirección de Alfonso y de José Félix Tezanos en la Secretaría de Formación. Y ya entonces, para los socialistas más jóvenes, Ramón Rubial, aquel tornero vasco que vivió la revolución, que vivió la guerra, que vivió las cárceles franquistas, que vivió el exilio interior, la resistencia, que fue presidente de los vascos, que fue senador, que fue presidente del PSOE, ya entonces personificaba todo aquello que valorábamos bien en la historia de este partido.
nuestros principios, el trabajo duro, la lealtad, la firmeza, la responsabilidad, la empatía, el compromiso, la unidad. De todo esto nos va a hablar, sin duda, Alfonso Guerra, uno de los máximos responsables también de la grandeza de este partido y de su contribución extraordinaria al progreso de este país. La leyenda habla de la gran autoridad orgánica en el Partido Socialista de Alfonso Guerra durante los años 70, 80, parte de los 90. La leyenda habla también de su gran autoridad institucional en el país durante la década del cambio especialmente. Y todos los que estamos aquí, además, podemos dar testimonio de otra autoridad de Alfonso Guerra, más importante, a mi juicio, si cabe, y que no disminuye con el tiempo, sino que aumenta. Hablo de la autoridad moral que deviene del inmenso respeto y del afecto que le profesamos todos los socialistas y muchos españoles. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí, por contribuir a esta Escuela de la Memoria. Gracias también por el trabajo impagable que hace la Fundación Pablo Iglesias por conservar, por divulgar el legado histórico del Partido Socialista Obrero Español. Antes de darle la palabra a Alfonso, si me permitís, añadiré algo más. La casualidad ha querido que este acto coincida con el día en el que un gran socialista también, Alfredo Pérez Rubalcaba, nuestro secretario general, ha anunciado su marcha del Parlamento. Vaya por delante también un tributo de reconocimiento, de agradecimiento, de afecto de todos los presentes, Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchas gracias. Alfonso tiene la palabra. Queridas compañeras, queridos compañeros, para mí es una satisfacción, es un motivo de alegría venir a la sede del partido, en este caso del Partido Socialista de Madrid, y venir invitado por Rafael Simanca, que me habló de que yo interviniera en un ciclo en el que se estudiaba la memoria, la historia del partido, a los personajes importantes del partido. Debo, antes que nada, decir que las cosas que han dicho Isabel y Rafael están puestas en razón, salvo las que han hecho referencia a mi persona. Como siempre, el afecto les hace exagerar muchísimo mi acción y mi actividad y mi escasa importancia. Bien, aquí se han estudiado a una serie de personajes muy importantes de la historia de España y de la historia del Partido Socialista. A muchos de ellos los oradores no han tenido ocasión de conocer. En algunos casos sí, porque se ha hablado también de Rodolfo Llopis, de Tierno Galván y de Carmen García Blois, que ha permitido que el orador hubiese tenido contacto con él. En mi caso, venir a hablar de Ramón Rubial para mí es algo que me satisface, que me gusta, porque yo he tenido la ocasión de convivir, y convivir yo creo que muy intensamente con Ramón durante más de 30 años. Y he comprendido, me parece que he comprendido bien el carácter, la importancia, el factor que la historia del partido ha tenido durante muchos años, Ramón Rubial. Y es que en el momento en que vivimos, que estamos viviendo en España un momento muy importante, haciendo paráfrasis podríamos decir que vivimos 10 días que conmovieron al mundo. Todo está pasando a la vez. Acaba Rafael de hacer referencia al abandono del Parlamento del secretario general del partido. Estamos en un proceso de elección de un secretario general. Ha habido una relevancia en la jefatura del Estado. Hay muchas cosas que están pasando. Y entonces, en la hora de la crisis de la política, las referencias personales alcanzan, a mi juicio, un valor supremo. Vivimos un siglo, el siglo XXI, y también el final del siglo XX, con una atención desmedida a todo lo que sean cuestiones económicas, a la gestión económica, en descrédito
de los derechos universales de las personas. Además, la exigencia en política o en la vida pública en general de un nuevo principio que no existía en la etapa en que Ramón Rubial desarrolla su actividad, un nuevo principio, lo políticamente correcto. Este principio está acrecentando el componente de doblez y de falsedad de muchos responsables públicos y responsables partidarios. Y además son pocos los que se atreven con claridad a poner en causa las razones económicas que empujan a una reducción, si no un desmantelamiento del Estado que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, que conocemos con el nombre de Estado de Bienestar. El conveniente y necesario consenso en la vida política para los grandes temas, proceso constituyente, leyes electorales, lucha contra los violentos, que no acepta la democracia, ese necesario consenso que garantiza el sistema democrático de partidos políticos ha dado paso con el tiempo a una vida política en la que debemos ponernos de acuerdo en todo. Cito esto porque estará muy relacionado, enseguida veréis, con los planteamientos de Ramón Rubial. De manera que ha dado paso a una vida política anodina en la que todos se esfuerzan en acentuar las semejanzas con olvido de las diferencias. Pero la democracia se basa en las opciones. Los ciudadanos tienen derecho a elegir entre opciones distintas que les ofrecen las diversas formas de pensamiento y las diversas formas de acción representadas por los partidos políticos. Es este acelerado debilitamiento de la práctica democrática lo que hace grande a los hombres y a las mujeres, en este caso a un hombre, que sin miedo a las prédicas de los nuevos inquisidores afrontan con claridad, con fuerza, la realidad y defienden las ideas en las que creen, que serán o no acertadas, pero son las que alientan su pensamiento y su práctica social. Ramón Rubial perteneció a esta clase de personas, en clara reducción hoy, en el ámbito público, personas que declaran, él declaraba, sus ideas sin maquillajes, sin adulteraciones, no dirigidas a agradar a casi todos, bien sea para agradar a los poderosos o bien para agradar al populismo. Él decía las cosas directamente. Socialistas como Ramón, hombres como Ramón, son hoy una necesidad clamorosa. Él representaba la autoridad, nunca el mando. Y representaba la autoridad porque sus actitudes respondían a un compromiso con el socialismo que renovó cada día hasta su muerte. Por Ramón Rubial, para mí, durante muchos años no era Ramón, era Pablo, que era el nombre que él utilizaba en la clandestinidad. Por Pablo, por Ramón Rubial, sentí admiración, respeto y un gran cariño. El luchador era un luchador nato, daba pasos sin inflexión incómoda al amigo, al padre, al compañero. Como Nelson Mandela, Rubial exhibía una sonrisa alegre y comprensiva. Los duelos de su vida, que fueron muchos, las persecuciones, los encierros, las necesidades, le curtieron en una existencia vitalista, honrada, sazonada con un radicalismo insobornable y una gran dosis de convivencia. Sin hablar nunca de su pasado personal, sabía hacer comprender, usando un clima de serenidad hasta en los momentos cruciales. La conveniencia del entendimiento era para él clave. La serenidad, el aplomo, la educación, pero jamás la renuncia a sus ideas, claras, contundentes, sinceras, contrarias siempre a enjuagues, mercadeos o cómoda resignación. La personalidad de Ramón fue un ejemplo y su vida una lección. Aquellos que le llevamos en el corazón pondremos por delante su inmensa bondad y su entereza, pero no podremos nunca olvidar la estatura política de un socialista irrepetible. Vivimos una sociedad del olvido y una España política que quiere olvidar. A los unos no les gusta su pasado,
o temen que les pidan cuentas. A los otros les han convencido, o ellos mismos han alcanzado tal estado de negligencia. Les han convencido de que hablar del pasado, de derrota y de persecución, no reviste ya tintes de grandeza, tintes de gloria. Se quiere hablar para ganadores, cuando la historia de nuestro partido es una historia de perdedores. Y hay que rebelarse a eso, hay que decir que no, que hablar del pasado es importante. Como decía Rafael, no hay que pensar que siempre el pasado fue mejor, pero es que engrandecer el pasado es algo estúpido, pero olvidarlo lo es aún más. Y decía el poeta Lord Byron que el único profeta verdadero es el pasado. Es el único que puede adivinarnos, darnos una idea, una orientación de qué va a ocurrir en el futuro. La imperante tendencia al olvido, a la desconsideración de los esfuerzos que se hicieron en momentos auténticamente difíciles, con cárceles, campos de concentración, exilio, para arribar a la democracia presente que disfrutamos todos, esa desconsideración hace preciso poner en primer plano el reconocimiento, la gratitud hacia todos los que simbolizaron la lucha por la libertad durante la dictadura. Y sabéis que de aquellas personas, una representa de forma incuestionable la resistencia a la barbarie y el esfuerzo por la libertad, un socialista de Vizcaya, Ramón Rubial. A él quiero yo, en esta sencilla y breve charla, rendir memoria y declarar con solemnidad, sencilla solemnidad, pero solemne, mi compromiso de lealtad a la vida y a la obra de Ramón, maestro cabal. Me enorgullece participar en este recuerdo de Ramón Rubial y agradezco mucho a Rafael Simancas que haya puesto a Ramón en esta Escuela de la Memoria y que me haya pedido a mí que participe en este homenaje que nos hace recordar, para algunos, descubrir a un hombre excelente en el que aparecen con nitidez sus señas de identidad: elegancia, coherencia, integridad, intuición y verdad. Siempre desconfié de los políticos que lo apuestan todo a la intuición, que no consideran necesarios el estudio y la reflexión. Pero Ramón es una excepción. Detectaba los problemas por olfato, por un pálpito que nunca le engañó, a veces contra todos, pero acertando y anticipándose a los acontecimientos. Es revelador su actitud sobre la derecha española, como podemos comprobar en una sencilla anécdota que les contaré. El momento en que el Partido Socialista estaba en la cima de las predilecciones populares y la derecha estaba en límites muy bajos, en la dirección del partido, con una palabra introductoria del secretario general, se habla deseando, sintiendo nostalgia de una derecha estable, con cierta fuerza, con la cual se puedan plantear y pactar las grandes cuestiones que afectan al país. En ese debate, en el que metafóricamente llorábamos amargamente por los males de la derecha, interviene Rubial desde una visión mucho más histórica que coyuntural, mucho más ideológica que política. Y dice Ramón: bueno, yo he estado 20 años en la cárcel y a mí me metió en la cárcel una derecha sin complejos, sin contradicciones y con unas dosis terroríficas de autoritarismo y de poder. Y siempre he querido y soñado que la derecha tuviera contradicciones, que estuviera rota, fragmentada y no tuviera el poder hegemónico que tuvo en otros tiempos en España. Siempre he creído que eso era bueno para mí, para el socialismo democrático y para todos los españoles. Y vosotros estáis preocupados y decís que ahora que la derecha está así, creéis que es malo. Iros a hacer puñeta. En fin. Porque claro, Ramón vivió la guerra. La primera prisión la tuvo antes de la guerra. Vivió la guerra. Al finalizar la guerra, pues paseó por todas las cárceles de España
y desde la cárcel estuvo organizando el partido. Ya sabéis que en la época de la dictadura del general Franco, Franco se ofrecía al mundo occidental como el adalid del anticomunismo y por tanto le venía bien que cualquier actividad contraria a la dictadura apareciera como una actividad comunista. Eso tapaba la acción de la organización política socialista, del Partido Socialista Obrero Español. Y a los comunistas les venía muy bien seguir con esa comedia, incluso la acrecentaban. Y durante muchos años, ya sabéis que han hablado de que durante la dictadura los socialistas no estaban en las cárceles, en los campos de concentración, morían asesinados por los represores del franquismo. Todo eso lo conoció perfectamente Ramón. Claro, cuando llega el momento del final de la dictadura, ¿cuál es la estrategia que deben seguir los socialistas? De una parte de los que participaban de la dictadura, hay unos que pretenden favorecer la recuperación de la democracia. Luego estaban los partidos como el PSOE, luchadores contra la dictadura. ¿Cuál debe ser el pacto con aquellos que proceden de la dictadura? Ahí estaba Ramón. Y había que preguntarle a Ramón. Y cada vez que teníamos, o al menos que me ocurría a mí, un tema importante que tratar y que tenía mis dudas sobre cómo debíamos orientar, yo acudía a Ramón. Decía Ramón, y siempre tenía una visión a larguísimo plazo. Me repitió muchas veces la vida cuando decía, mira Ramón, de esto, ¿cómo lo hacemos así, así? Decía, piensa en tus nietos, no piensa en nosotros, piensa en nuestros nietos. Que lo que se haga sirva para ellos, no solo para nosotros. No sea que lo que hagas nos sirva instantáneamente, pero nuestros nietos no lo puedan disfrutar, que haya una vuelta atrás. Entonces, llega el momento de esta transición de la dictadura a la democracia y el Partido Socialista toma la posición de llegar a un acuerdo, un pacto entre todos, porque la historia del constitucionalismo español era una historia de 2 siglos en los que las constituciones duraban muy poco porque no respondían al criterio de todos, al conjunto del pensamiento de los españoles, sino solo de la mitad, bien fueran los liberales, bien fueran los conservadores, que hacían una constitución para media España y los otros la abolían y hacían para la otra media España y nunca tenía duración. Entonces pensamos que sería el momento más importante, pero claro, teníamos exiliados que estaban vivos. Y teníamos aquí en la organización gente que había sufrido las cárceles, los campos de concentración. Entonces teníamos que acudir a ellos. ¿Y qué nos decían? Siempre nos daban una idea, y Ramón a la cabeza, una idea de lo que hagamos que pueda ser duradero. Luego os diré exactamente lo que me dijo cuando el PSOE gana las elecciones en 1982 y lo gana de una manera aplastante con 202 diputados. Y yo acudía a Ramón. Ramón, ¿cómo lo ves? En su momento lo digo que voy a hacer un poco de historia de esta época antes. Decía que ahora surgen voces que son críticas con la transición y tienen derecho a hacerlo, pero lo que no tienen es razón. Y además, si nos fijamos, no todos, pero muchos de ellos, poco o nada hicieron por la libertad en la etapa de la transición. Hoy hay consensos que a mí me resultan absolutamente peregrinos. Hoy hay gente, y gente entre nuestra propia familia política, que dice que se necesita otra constitución porque ahora hay un porcentaje muy elevado de españoles que no la votaron. O sea, bueno, pensemos en los Estados Unidos. No hay nadie vivo que votara la constitución, ni uno, no un porcentaje, no hay nadie. Otros dicen que cada generación tiene que tener su propia constitución. Es lo contrario de la constitución. La constitución, cualquiera que sea, tiene que tener estructuras permanentes que sirvan para unas ideologías y para otra, para una época y para otra. Claro que todas las constituciones son renovables, reformables, y en nuestra constitución hay naturalmente artículos que nos explican cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora hay una especie de ilusión por reformar la Constitución, el PSOE mismo está planteándolo, hay que saber qué se quiere modificar y qué capacidad de éxito de lograr esas modificaciones, porque es necesario contar con votos y sabéis que
La Constitución, para reformarla, necesita unos quórum muy altos. Esto tiene crítica de algunas personas. Yo soy contrario a esa crítica. Las constituciones rígidas son las democráticas, porque no se pueden cambiar por pocos votos, por unas mayorías pequeñas. Las más democráticas son las que son rígidas, las que exigen que se pongan de acuerdo una gran parte de los constituyentes, en el caso de la reforma o de la creación de una nueva Constitución. En fin, llegó un momento también que nosotros teníamos planteado el sistema de gobierno, qué modelo de gobierno queríamos. La gente ya habla mucho de modelo de Estado, pero no es verdad. El modelo de Estado de España está constituida, según la Constitución, en un Estado democrático y social democrático y de derecho. Es una forma de gobierno, es decir, república o monarquía. Cuando llegamos al Parlamento a hacer la Constitución, los socialistas sostuvimos que la soberanía popular tenía que decidirlo, que tenía que votarse, y no fuimos comprendidos por nadie. Aún más, irritamos muchos a gente que tenían también una etiqueta de izquierda, como el Partido Comunista. Se irritó muchísimo por ese voto. Nosotros lo planteamos, pero desde que lo planteamos hasta que se votó, pasó mucho tiempo. Y en ese tiempo sufrimos una presión fortísima de los periódicos, de la derecha, de los comunistas, de los pequeños partidos, de todo el mundo, y de algunos dentro del Partido Socialista, todo hay que decirlo, para que retiráramos ese voto en defensa de la República. Yo era el responsable, el partido me había responsabilizado de llevar la negociación de la Constitución y estaba muy harto de las presiones, muy harto. Llegó un día, estaba tan harto que decidí irme a olvidarme del mundo, y cuando yo tengo ocasión de olvidarme del mundo me voy siempre al mismo sitio porque allí no hay nadie, que es un paseo entre dos conventos, San Polo y San Saturio, en Soria, donde el Duero describe la curva de Ballesta, como decía el poeta. Y allí hay un convento, no es un convento, es una ermita, San Saturio, donde hay un anacoreta, había un anacoreta, ahora habrá otro, había un anacoreta, ya no vive, que se llamaba Fray Pablo, con el que yo conversaba de todas las cosas del mundo. Y era un tipo que vivía solo en una ermita en medio del campo, que no hablaba con nadie, que no sabía nada de las cosas que nosotros tratábamos. Y a mí me iluminaba algunas cosas de cómo planteaba las cosas. Y aquel fin de semana me fui allí a conversar con Fray Pablo. Y entonces le dije, ¿usted sabe que se está haciendo una Constitución? Y el eremita, el ermitaño, me dijo, sí, pero yo no la voy a votar. Digo, ¿y eso es? Sí, porque no quieren votar la decisión entre monarquía o república. Entonces me vine para Madrid, digo, yo no retiro ese voto particular bajo ningún concepto, porque hasta un eremita lo ve con claridad, que no está en el mundo, y lo hicimos. Y ahora hay una cierta polémica, porque claro, los socialistas hemos, con muchas razones, hemos idealizado la Segunda República. Pero los socialistas debemos ser siempre rigurosos y debemos saber que la Segunda República no es una república, que son 4 repúblicas. Desde el 31 al 33 hay una república en la que los socialistas tienen un papel muy importante, pero no es una república de clase, es una república de colaboración de clase, de los socialistas con los partidos republicanos burgueses. Después del 33 hasta el 36 hay una república de extrema derecha. Después tenemos unos meses del Frente Popular y después 3 años de la guerra. Yo me siento profundamente identificado con el primer tramo de la República. Me siento enemigo del segundo, de la Segunda República. Y tengo dudas del tiempo que estuvimos en el Frente Popular y sobre todo de cómo manejamos lo de la guerra. Entonces no es posible identificarse fácilmente con la Segunda República. Con algunos aspectos sí, y desde luego hay aspectos extraordinariamente únicos en la historia de la humanidad, como en esos 2 primeros años, del 31 al 33, en materia de educación y cultura. Bueno, pues ahora ha habido un debate con motivo de esta abdicación sobre aquello, y he oído algunas cosas poco puestas en razón,
los socialistas consideraban el tema del sistema de gobierno como algo secundario. En el programa máximo que redactaron entre Pablo Iglesias, Vera, no incluyeron, y era el máximo, era el ideal máximo, no incluyeron el modo de gobierno, república o monarquía. Y luego tenemos probadísimos ejemplos de socialistas que entendían este tema con corazón y sin demagogia. Es el caso más claro, indubitado, de Francisco Largo Caballero. Francisco Largo Caballero, en el año 30, el día en que se inaugura en el cementerio de la Almudena la tumba de Pablo Iglesias, después se fueron al cine Pardiñas a hacer un mitin. Y él cuenta cómo en ese mitin hablaron Besteiro, Saborit y él. Y que en su peroración, así lo dice él, en mi peroración, yo dije, si me preguntáis qué es lo que yo quiero, os contesto, república, república, república. Y añade, si me lo preguntáis hoy, 1945, os diré libertad, libertad, libertad. Y ponerle el nombre que queráis al sistema que me dé esa libertad. Pues todavía hay complicación, confusión, hay quien identifica monarquía, democracia con república y monarquía con autoritarismo. Ramón nos ilustraba sobre estas cosas, nos permitió caminar por ese filo defendiendo la república preferentemente sobre cualquier otro sistema, pero también entendiendo la importancia secundaria que tenía. Ramón, algunos piensan que entonces que era acrítico, que era poco crítico, que era muy sectario hacia su propio partido, que según él nunca se equivocaba. Pero esto no es verdad. Él tenía un realismo admirable. Y aquí es cuando quiero citaros una frase, que yo las frases importantes las anoto, inmediatamente las anoto y entonces el tiempo no me hace idealizarlas, sino las digo como las oí porque las anoto enseguida. Cuando, lo decía antes, cuando en 1982 el partido tiene un triunfo clamoroso, 202 diputados, mayoría absoluta, el gobierno tenía muchas comunidades autónomas también. Entonces, yo fui a Ramón y le dije, Ramón, ¿cómo lo ves? Y me dijo literalmente, en la noche en que todos eran fiesta, gritos, aplausos, me dijo literalmente, menos alegrías, compañeros. Lo intentamos en el 17, en el 31, en el 34 y en el 36. Y en todas esas ocasiones fracasamos. Dimos con nuestros huesos en las cárceles y en el exilio. Hemos sufrido una dictadura de 40 años. En esta ocasión no podemos volver a fracasar. Tenemos que conseguir, atención a la frase, un hombre sin formación cultural, un tornero, en aquel momento, tenemos que conseguir que la libertad sea algo irreversible en la futura historia de España. Este es el objetivo. El camino no va a ser de rosas, compañeros, así que al trabajo. O sea, la mentalidad tan distanciada de las alegrías, como para decir, no, lo que tenemos aquí es muy difícil, muy complicado, la historia nos dice que no hemos acertado nunca, pongamos las cosas de manera que la libertad no vuelva atrás. Ese es el objetivo. En todo lo demás podréis hacer lo que podráis, pero este es el objetivo que tenéis que cumplir. Y yo creo que este consejo, si se mira en grandes espacios de tiempo, ese consejo puede servir como el lema que ha sido del Partido Socialista en los últimos 35 o 30 años, quitando los últimos quizá. Porque es el hombre el que forja al político, no al revés. Es su noble condición humana lo que le convertiría a Ramón en una referencia moral, ética y política para todos nosotros. Rebelde desde su juventud, rebelde contra toda injusticia, contra la derecha, enemiga de la democracia. Sin embargo, era muy tolerante en política, pero intransigencia en lo ético. Ahí era muy intransigente. Decía Ramón, sobre los horrores vividos en la guerra, la posguerra y durante la dictadura, hay que defender que de este largo periodo nefasto de la historia de España salgamos sin vencedores ni vencidos.
para poder construir un futuro de amplia convivencia entre todos los españoles. Él, que era víctima destacada de la represión desatada por el franquismo, dio lugar a una madurez que alcanzó la lucidez desde la resistencia, convirtiéndose en punto de referencia imprescindible tanto de la organización clandestina socialista como de la posterior evolución del propio socialismo hacia posiciones acordes con la realidad del país. Y todo ello sin olvidar su integridad, su entereza. Con frecuencia repetía una frase de Prieto: la política no está hecha para figuras de escayola, sino para hombres de acero. En cuanto al protocolo, era de mi cofradía. Él decía: el protocolo me molesta bastante, a mí también. Nosotros no sabemos si tenemos que ponernos a la derecha o a la izquierda, decía Ramón, si me toca el primero o el quinto, a mí qué más me da. Pero en fin, en algún sitio hay que estar. Tuvimos la fortuna de compartir largos años con una figura excepcional de la política española y aún más un hombre de condiciones magníficas del que aprendí mucho, del que recibí afecto y atenciones que nunca olvidaré y que nunca podré restituir. Chiqui Venegas ha escrito un libro que acerca a todos al personaje Ramón Rubial. Yo aconsejo su lectura. Aconseja al personaje, al obrero metalúrgico, al prisionero durante 20 años, al político inteligente y conciliador, al luchador impenitente, al amigo, al padre, al abuelo, Ramón Rubial o Pablo, como le llamamos. Y Ramón dirá como Pablo, del que él toma el nombre como Pablo Iglesias, dirá: yo no he tenido tiempo más que para estudiar en el libro de la vida. Pero vaya si había estudiado, nos daba lecciones continuamente. Y la probada austeridad que presidió su vida, con la radicalidad con la que siempre percibió el compromiso moral del socialismo con el ejercicio de la acción política, es una definición definitiva de su manera de pensar, de hablar y de comportarse. Es precisamente a partir de esta ejemplar coincidencia entre el universo moral y la praxis política sobre la que se crea la leyenda de la supuesta intransigencia de Ramón Rubial, expresada por lo general en términos inequívocamente peyorativos, tratando de desvirtuar que en realidad encierra un testimonio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que forma parte del acervo socialista en contraposición a la política de componendas y el clientelismo. Se encuentra caduco ese testimonio de coherencia entre la palabra y la obra que es tan fácilmente reconocible en la trayectoria de Ramón Rubial. No lo creo. Muy al contrario, estoy persuadido de que cobra vigencia en un momento en el que buena parte de los problemas de legitimación a los que se enfrenta en la actualidad la política democrática descansan precisamente en el descrédito al que se ha visto sometida entre amplias franjas de la ciudadanía como resultado de la creciente distancia entre el discurso político y la acción política que afecta a los ciudadanos. El socialismo era para Ramón Rubial tanto una pasión como una dedicación, vividas con intensidad, que nacían de una radical rebeldía frente a las injusticias, producto de un modelo de sociedad que él mismo había tenido la oportunidad de sufrir desde sus primeros años. Sus primeras luchas sindicales son la consecuencia directa de su muy temprano contacto con el mundo laboral, en unas condiciones de dureza y explotación extremas que despertaron en el aún joven Ramón la conciencia de que la organización política y sindical de la clase obrera representaba un requisito imprescindible para afrontar una dura batalla que debería librarse para afirmar, ampliar y defender los derechos de los trabajadores. A partir de esta temprana lucidez comienza a dibujarse el perfil de un líder enérgico y tenaz, como requerían los tiempos. Hoy el socialismo mantiene una identidad reconocible en los pensamientos del socialismo de Ramón Rubial, o los cambios producidos en la sociedad y en las organizaciones socialistas han llevado
al pensamiento socialista a una nueva identidad. Si rastreamos la historia, y lo habéis hecho en esta Escuela de la Memoria, la historia del movimiento obrero español, podemos encontrar acontecimientos que han marcado su trayectoria, así como personalidades del socialismo que han dado una u otra impronta a las organizaciones. Los socialistas se han encontrado representados por los líderes históricos, prefiriendo unos las tesis de Iglesias, otros las de Jaime Vera, aquellos los de Fernando de los Ríos, otros a Julián Besteiro, a Indalecio Prieto, a Largo Caballero, a Negrín. Pero lo que da coherencia al socialismo son los valores que lo sustentan, no las tácticas o las estrategias que cambian con los tiempos. En cuanto a los valores, son dos los que identifican desde siempre el socialismo que nos enseñó Ramón Rubial: los conceptos de igualdad y de libertad, sin que uno pueda primar sobre el otro. Es para la historia del mundo famosa la anécdota de Fernando de los Ríos con Lenin en Moscú, cuando Lenin, al requerimiento de que creía que no había libertad en la nueva sociedad soviética, le responde con una pregunta: ¿libertad para qué? Cualquiera que haga la pregunta ¿libertad para qué? No puede estar en el socialismo. La libertad es concepto básico en el socialismo, pero no el concepto reductor del liberalismo, que establece la libertad de la persona solo frente a la amenaza del Estado. Para el pensamiento socialista, los poderes privados pueden ejercer, y de hecho lo hacen, una limitación de la libertad bajo la presión económica. La libertad para un socialista no se garantiza totalmente por la existencia de garantías jurídicas que apoyen los derechos de los ciudadanos. Exige también la liberación de la pobreza, de la enfermedad, de la ignorancia, de todos los condicionamientos que puedan someter unos hombres a otros. El otro concepto identitario del socialismo de Ramón Rubial es la igualdad. El pensamiento conservador limita la igualdad a la igualdad ante la ley. ¿Todos somos iguales ante la ley? Claro, es el principio de la derecha, pero el pensamiento socialista va más allá. Supone además la emancipación del hombre de toda forma de dominación política, económica, familiar, cultural. Los conservadores afirman que basta con garantizar la igualdad de oportunidades, pero esta es teórica, pues las condiciones económicas dan seguridad a uno y ponen obstáculos a otros para competir en la carrera de la vida. El concepto de igualdad de los socialistas retira del concurso, retira de la competencia bienes y derechos que corresponden a la persona como ser humano. La salud, la cultura, la educación, la vivienda son derechos de dignidad que no pueden estar sometidos a la desigualdad que supone competir por alcanzar unos objetivos desde condiciones diferentes. Son los fundamentos del socialismo, libertad e igualdad, los que deben contar a la hora de enjuiciar la continuidad más allá de contingencias políticas con las ideas de Ramón Rubial. Los compromisos políticos, sociales y culturales son muchos, pero de forma especial el de cumplir el compromiso moral de saber transmitir a las nuevas generaciones el espíritu de lucha por la libertad y la igualdad para todos, en un mundo tan necesitado de ideales. Lo que hace esta Escuela de la Memoria, transmitir ese compromiso, ese espíritu de lucha por la libertad. La teoría política de Ramón Rubial acerca de su propio partido está de radiante actualidad. Se resume en la cobertura de tres necesidades del partido: autoridad, disciplina, formación. Nunca se ha hecho tan evidente que son esas las características de un proyecto socialista como en los tiempos que corren. Honremos a Ramón, contribuyendo a que el Partido Socialista Obrero Español, 135 años representando la estabilidad y el progreso en España, recupere con fuerza, con liderazgo social, una acción política unida y coherente y una pasión por la educación, por la formación que Ramón compartió con el fundador Pablo Iglesias y que el socialismo de Rafael Simanca nos ha traído a esta Escuela de la Memoria. Muchas gracias.